Si has perdido un diente y no sabes qué tratamiento realizarte, pues este video es para ti. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sheila Silva de Truden y hoy hablaremos sobre los implantes dentales. Y te preguntarás, ¿qué son los implantes? Pues los implantes es un tratamiento bastante conservador, altamente eficaz, que lo que busca es sustituir el diente perdido. ¿Cómo ven diente perdido? Pues hay ciertas situaciones donde uno lamentablemente pierde un diente, ya sea porque ha tenido caries dental o ha tenido una endodoncia que ha fracasado o por algún accidente, algún trauma. De repente estabas montando bicicleta y saliste volando y ¡plá!, te golpeaste la parte anterior y tu diente salió volando. Bueno, en ese tipo de situaciones, o incluso cuando tenemos enfermedad periodontal, es decir, cuando ya tenemos una enfermedad en las encías que no ha sido tratada a tiempo y el diente empieza a tener movilidad y bueno, no hay otro recurso que lamentablemente sacar ese dientecito. Entonces, en estas situaciones es donde amerita colocar los implantes. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de sustituir ese diente con algo que no dañe la estructura de los dientes en general ni parte de la boca, y así tener y poder recuperar ese diente ausente. Si bien es cierto, los implantes es como si fuera una raíz artificial, porque recuerda, te han sacado el diente y ahora hay un hueco. Entonces, el implante es un tornillito que va enroscado en el hueso, que hace como si fuera una raíz artificial, y por lo tanto sobre eso va a ir un pilar y un diente para poder reemplazar ese huequito que tú quizás tienes. Puede ser 1, 2, 3, en fin, pueden ser varios, pero eso va a depender en realidad de cada caso. Entonces, este implante pasa por un proceso. Si bien es cierto, hay que hacer una evaluación previa y usualmente lo que se le sugiere al paciente es tomarse una tomografía. No es lo mismo que la radiografía. La radiografía hay chiquitas, hay medianas, hay grandes, que es como la panorámica, pero en el caso de las radiografías solamente nos ayudan a ver dos planos, el lado derecho y el lado izquierdo. Sin embargo, con la tomografía nos ayuda a tener una mejor visualización en 3 dimensiones, es decir, no solamente el lado derecho y el lado izquierdo, sino también por delante y por detrás. Entonces nos va a permitir ver el grosor y la altura del hueso para ver si este paciente es candidato o no para poder recibir los implantes dentales. Y es que ahí, una vez que se hace esta evaluación, ya se puede programar para hacer esta cirugía, que no es nada dolorosa. Eso sí, no se asusten, incluso duele muchísimo menos que hacerse una extracción. Usualmente los pacientes asocian que, ok, si es un tornillo que va enroscado en el hueso, pues debe ser muy doloroso, y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el hueso no tiene inervación. Entonces, como ese tornillito va enroscado en el huesito, pues en realidad es casi ni doloroso, casi ni lo sientes. Solamente te colocan anestesia local, es decir, adormecen esa zona y te colocan el implante. Posteriormente, al colocarte el implante, se espera un par de meses y posteriormente te colocan un pilar y una corona. ¿De qué va a depender el tiempo? Porque hay situaciones donde te colocan en 1 mes, en 2 meses, en 4 meses o en 6 meses, de acuerdo al proceso de osseointegración. ¿Qué significa eso? Es que el implante se una con el hueso y de esta manera se integren como si fueran uno, y sobre eso ya va a ir la coronita a futuro para que tenga el soporte necesario y pueda aguantar todas las fuerzas masticatorias de los dientes, ¿sí? Entonces, por ahí creo que te quedó sumamente claro. Entonces, creo que ya hasta incluso me adelanté y he comentado varias de las ventajas que tienen los implantes, y es que los implantes dentales es la mejor alternativa. Si bien es cierto, tú has perdido 1 o 2 o 3 o varios dientes y no sabes cómo sustituirlos, pues la primera alternativa efectivamente van a ser los implantes. La segunda alternativa están las prótesis fijas, que significa las coronas, los puentes. Cuando has perdido un dientecito, pues lo que hace el puente es cogerme de los dientes que están al costado para poder reemplazar ese diente ausente. Y bueno, está la otra alternativa, que no es menos importante, pero usualmente los pacientes como que no se adaptan tan fácil, como son las prótesis removibles, es decir, las planchitas que se sacan y se ponen, que no necesariamente tienen que ser todos los dientes, pueden ser 1, 2 o más de 3 dientecitos. Entonces va a depender en realidad de cada caso para poder evaluar cuál es la mejor alternativa. Sin embargo, estamos hablando de los implantes. Los implantes, la gran ventaja que tienen es que van a sustituir ese diente o dientes ausentes sin tener que dañar
estructuras de la boca que queda, o sea, de la cantidad de dientes que te queda. Y era lo que les comentaba, ¿no? Cuando nosotros hacemos en el tema de los implantes, pues solamente reemplazo ese hueco. Mientras que cuando tú te haces un puente, me cojo de los dientes de al costado, es decir, los tallo en dientes chiquitos para poder colocar el soporte. Entonces, efectivamente, una de las mejores ventajas que tienen los implantes es que es una técnica bastante conservadora, no daña, no altera, no perjudica la estructura de los dientes, que muy probable pueden estar sanitos para poder reemplazar ese diente. Y ahora, el hecho que a ti te desgasten los dientes, en el caso de las prótesis fijas, pues hay un círculo vicioso. A la larga te tallan los dientes, se colocan las coronas, los puentes, que pueden ser muy lindas, pero con el tiempo te vas a tener que renovar otra vez y pues al final nunca termina de sellarse ese círculo, y hay la posibilidad que si el paciente no tiene buena higiene, esos dientes se puedan picar por dentro, debajo de las coronitas, debajo de los puentecitos, y pueden generarse caries. Entonces, no es que sea una mala alternativa, pero tenemos la mejor alternativa, que vienen a ser los implantes. A diferencia, por ejemplo, con las prótesis removibles, que si bien es cierto no se desgastan la estructura de los dientes, pero es una prótesis que se saca y se pone, y es algo adicional que se coloca dentro de la boca. Y uno de los detalles que a veces es que el paciente no se adapta. En cambio, con el tema de los implantes es que, acuérdense, es una raíz artificial que luego sobre una coronita y lo vas a sentir como tu diente. No te va a dañar la estructura de los dientes adyacentes, y por el contrario va a ser completamente estético para que pueda visualizarse y soportar todas las fuerzas de masticación que necesita recibir. Entonces, ese es un gran check. Ahora, la pregunta es: ¿cualquier paciente es candidato para colocarse los implantes? Pues en su mayoría, casi el 98% son candidatos para poder colocarse implantes, pero como les comenté en un inicio, es importante hacer una evaluación previa. Por eso es que primero pasas la evaluación con el profesional, se toma la tomografía, se hace una guía tomográfica, se hace un estudio para ver cómo está el grosor y la altura de este hueso, y si no hay estructuras adyacentes en esta zona que se puedan ver afectadas. Entonces ahí es donde se hace una evaluación previa para poder descartar y decir, ok, este paciente es candidato, este paciente no lo es. ¿Y en qué situaciones se podría decir que el paciente no es candidato? Pues efectivamente aquel que tenga una enfermedad en los huesos, de repente osteoporosis, o esté incluso tomando algún tipo de fármaco que puede ser contraproducente en esta situación para poder colocarse los implantes. ¿Qué otras características debe tener el paciente para poder colocarse los implantes? Es que ya debe estar sanito, no deberían haber caries, debe tener una excelente higiene, porque si bien es cierto, los dientes se pueden dañar porque uno no mantiene una buena higiene, pues los implantes no es que se van a dañar, pero quizás tú no te vas a dar cuenta, porque recuerda que es un tornillito que va enroscado en el hueso, y si este hueso se infecta, tú no te vas a dar cuenta a menos que la situación esté grave. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos los dientes y acá tenemos el implante. El diente se compone del diente, la estructura como tal. Hay un colchoncito amortiguador que se llama el ligamento periodontal, y luego viene el hueso. Entonces, cuando hay una inflamación, hay una infección, hay un dolor y que el diente te va a alarmar, es porque el ligamento se inflama, es decir, este colchoncito se inflama, y obviamente es como que alerta, 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 hay algo ahí que te está generando una infección, un dolor, algo, y es más fácil de detectar. Mientras que en el caso del implante es el implante y el hueso. ¿Se acuerdan que les hablé sobre el proceso de óseo-integración, es decir, la unión del implante con el hueso? Pues no tiene este colchoncito que en el caso del diente es el ligamento periodontal. Entonces, ¿eso qué significa? Que si el implante se infecta, tú no te vas a dar cuenta porque no tiene ligamento periodontal. Entonces no va a haber ese alarma de alerta, hay algo que está sucediendo, a menos que la situación ya esté muy grave, que de repente notes que se te hincha la cara, que de repente veas que se está formando ahí un poquito de pus, en fin, N cosas. Entonces, es ahí que siempre se tiene que hacer una evaluación, se tiene que hacer un mantenimiento, ¿sí? Un mantenimiento para que cualquier cosa que te coloques en boquita pueda durar en el tiempo y tenga excelentes resultados. No, si bien es cierto, les comenté
algunos detalles cuando no está bien diagnosticado el caso, pero las probabilidades de éxito de un implante son altísimas. Incluso es muchísimo más alta que el realizarte una endodoncia. Pero hay situaciones y amerita el caso según la evaluación y según las condiciones que tenga el paciente, que eso ya lo tienes que consultar directamente con el profesional. Entonces, ya se van dando cuenta que tiene múltiples ventajas. No te va a dañar los dientes, vas a reemplazar ese diente ausente, va a tener la misma fuerza al momento de masticar, estéticamente se va a ver bastante bien porque no es, digamos que fuese el caso de un solo diente que has perdido, pues vas a poder tener todas estas tres funciones sin que se vean dañados ni tus dientes, vas a tener una sonrisa linda y va a tener una fuerza de masticación y es como si nada hubiera pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando entonces tú pierdes un diente? ¿Y por qué entro a tallar con ese tema? Acuérdate que cuando a ti te sacan un diente o ese diente sale expulsado por N cosas, pues efectivamente nosotros tenemos dos tipos de hueso. Siempre les explico así a mis pacientes. Tenemos el hueso que bordea o rodea el diente y el hueso base, ¿sí? Cuando tú pierdes un diente, ese hueso que rodea el diente automáticamente se va perdiendo porque todo lo que no se usa se atrofia y por ende se reabsorbe. Entonces nos quedamos con el hueso base. Por eso es que si tú has perdido un diente hace poco o hace mucho, trata de pasar la evaluación lo más antes posible para ver si todavía la calidad de este hueso es la necesaria y sobre eso puede ir el implante. Porque efectivamente hay ciertas situaciones donde quizás a veces el paciente no es candidato, pero como les digo, es su minoría. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Porque sí, como cualquier procedimiento, hay riesgos. Claro que son muy poquitos, pero por eso es que viene la evaluación, para poder prever y evitar este tipo de riesgos. ¿Qué ciertas situaciones pueden ameritar, qué es lo que me puede pasar? ¿Cuáles son los efectos secundarios del colocarme el implante? Si bien es cierto, cuando te colocan el implante, no toma mucho tiempo, pero sí, de todas maneras, se hace en una sola cita. Es una pequeña cirugía. Entonces, ¿qué efectos podemos percibir? Puede ser que un poquito de hinchazón en algunos pacientes que son muy sensibles a la manipulación que se está haciendo. Quizás se puede mostrar como unos pequeños moretones en la parte externa, dependiendo en dónde sea el área, pero usualmente es mínimo, que se puede manejar tranquilamente con analgésicos o en algunos casos, raras veces en realidad, tendrían que recetarte antibióticos, pero nuevamente les digo, eso depende mucho en realidad de cada paciente, de cada situación, y por eso hay un estudio previo, hay todo un análisis, unos exámenes auxiliares. Por eso es que es tan importante la tomografía, para evitar este tipo de situaciones y decir, me colocaron el implante y lo perdí. ¿Por qué lo perdí? Entonces hay que hacer un feedback de por qué es lo que pasó. No se analizó bien el caso, no se estudió. Entonces, por eso es que hay una evaluación previa, un estudio, se trabaja de forma multidisciplinaria. No es que el odontólogo lo hace todo solos, a menos que de repente tenga la especialidad netamente de implantología y bueno. Pero usualmente cuando has perdido un diente, lo puede manejar un solo profesional. Pero cuando has perdido ya varios dientecitos y en varias zonas te van a colocar implantes, mi sugerencia es que ya lo vean de forma multidisciplinaria. ¿Qué significa eso? Que lo van a ver varios profesionales, tanto el implantólogo como el periodoncista y como el rehabilitador, para poder ver y integrarse todas estas especialidades y puedan darte el mejor tratamiento y darte el alcance de la mayor información según sea el caso, ¿sí? Entonces, creo que hasta ahí quedó sumamente claro entre las ventajas y probablemente cuáles son los riesgos. La pregunta es, y no sé si lo has escuchado, ¿de qué materiales son los implantes? Usualmente los implantes, en su mayoría, y bajo todos los estudios sistemáticos que se han dado para poder analizar los implantes, son de titanio. El titanio es un material bastante biocompatible. ¿Eso qué quiere decir? Que
que se une con nuestro organismo de una forma excelente. No sé si de repente, y espero que no, has tenido un accidente y de repente te golpeaste, te rompiste uno de los huesitos del antebrazo, y ¿qué es lo que hacen? Te colocan placas de titanio. Esas placas de titanio es el mismo, del mismo material con el que se colocan los implantes. Por eso es que tienen muy óptimos y excelentes resultados después de colocarse. Es muy raro que algún paciente sea alérgico al titanio, y en esas situaciones pues ahí es donde se amerita colocar circonio. Pero nuevamente les repito, por eso se hace un estudio previo para ver cuál es la mejor alternativa y cuál es el mejor caso según las situaciones clínicas y las condiciones del paciente. Entonces, ya van entendiendo que tiene múltiples ventajas. Y la pregunta que siempre me dicen, ok, y más o menos, Sheila, ¿cuánto cuesta eso? ¿Me va a durar? ¿Es un poquito de menos tiempo, más tiempo? Bueno, depende en realidad de cada situación. Obviamente, a mayor cantidad de implantes, obviamente se va a aumentar un poquito en el tema del precio. Y con respecto al tiempo, pues efectivamente, si tú cuidas bien esta estructura, porque acuérdense, es una raíz artificial, es algo que va a sustituir ese diente que lamentablemente lo perdiste por N razones, pues efectivamente si va acompañado de una excelente higiene, ojo, excelente higiene, no buena, una excelente higiene, pues efectivamente te puede durar años, años luz. Me podría arriesgar a decir incluso que te puedes morir con tus implantes siempre y cuando tú las cuidas bien. Lo que sí probablemente vas a tener que renovar cada cierto tiempo, y cada cierto tiempo no me refiero a 2 años, 3 años, probablemente cada 10, cada 15 años, siempre y cuando haya un buen mantenimiento por parte del paciente y un acompañamiento por el profesional en el periodo del que te han colocado, se va a tener que renovar la coronita, porque recuerden, el implante es el tornillo, es la raíz artificial que va alojado en el hueso, sobre eso va un pilar, que es como un muñoncito, y sobre eso viene la corona. La corona puede haber de miles materiales, hay atornilladas, hay cementadas, que eso va a depender en realidad de cada casito, y posteriormente pues ahí queda. Entonces va a depender del acompañamiento, del mantenimiento. Siempre les digo a mis pacientes, para que un tratamiento funcione en el tiempo, tiene que haber una excelente higiene, tiene que haber mantenimiento, porque si tú no le das mantenimiento, pues no va a durar como el tiempo que se espera, porque efectivamente no hay un buen acompañamiento. Y recuerda, nosotros ingerimos alimentos todos los días, y estos alimentos liberan una cierta cantidad de ácidos, entonces eso va a dañando las estructuras que están dentro de la boca si es que no hay una buena higiene. Entonces, hasta ahí creo que quedó todo claro. Y la última pregunta que siempre me hacen es sobre, ¿me puedo blanquear los dientes a pesar que tengo un implante? ¿Me va a dañar? ¿Me lo va no sé, de repente creen que el gel blanqueador es un ácido que va a desintegrar como si fuera el ácido cítrico y va a carcomer el implante? Pues no. Recuerden que cuando vamos a hacer el blanqueamiento dental, van a ir sobre la estructura de los dientes, es decir, sobre lo que nosotros mostramos en nuestra sonrisa. Y efectivamente, el gel blanqueador solamente va a interactuar sobre estructura natural, es decir, sobre tus dientes naturales. Si tuvieras una corona, si tuvieras una carilla, si tuvieras un puente, pues esa estructura no se va a aclarar porque efectivamente es algo artificial. Entonces, por ende, si de repente fuese tu caso que, te colocaron un implante en el sector anterior y bueno, tienes tu implante, tienes tu pilar, tienes tu coronita y te quieres aclarar los dientes, pues sí se puede, pero el detalle es que esa coronita te la vas a tener que cambiar, porque recuerda que tus dientes naturales se van a aclarar y la corona que va sobre el implante pues no va a aclarar, como siempre se los he repetido. Entonces en estos casos tendrías que renovar una coronita nueva y queda. Pero nuevamente eso depende de cada situación. ¿Cuáles son tus prioridades en base a lo que quieres mejorar en tu sonrisa? Y si estamos pensando en el tema de implantes, pues primero hay que limpiar todo foco infeccioso, dientes dañados, si tienes enfermedad periodontal, porque efectivamente la enfermedad periodontal ataca el hueso, y si tú no has tratado la enfermedad periodontal, pues
No hay forma que te puedas colocar un implante si no has atacado primero la enfermedad periodontal, has hecho un mantenimiento correcto para luego poder alojar el implante o los implantes que vayas a sustituir. Y posteriormente, pues viene el mantenimiento. El mantenimiento lo voy a poner en grande. Mantenimiento es importante en todo lo que te coloques en boca. Ya sea el tema de los implantes, ya sean curaciones, ya sean coronas, ya sea lo que te pongas en boca, siempre es importante el mantenimiento para que todo lo que tengas en boquita dure en el tiempo. Así que chicos, yo creo que toda la información ha sido lo más minucioso, he tratado de poder resumirlo y hacerlo lo más sencillo. Si por ahí sé que tienen algunas dudas, me pueden escribir por interno o lo pueden colocar en los comentarios para yo poder ir resolviéndoles, quizás respondiendo personalmente o hacer un pequeño video o enlace sobre esas dudas que tienen sobre el tema de los implantes. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y TikTok como Clínica Dental Truden. Y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube para que puedan seguir informándose un poquito sobre estos temas que a veces quedan como un tabú o quizás les da roche preguntarles a su odontólogo. Nos vemos en otro video.